Gracias por continuar con nosotros. Aquí en 7 días vamos a tener estoy seguro, muy interesante debate acerca del tema que acabamos de introducir aquí en 7 días. Para eso me acompañan dos distinguidísimos invitados. Don Leiner Vargas, él es economista y es profesor universitario en la Universidad Nacional. Y don Juan Carlos Hidalgo. Don Juan Carlos Hidalgo lo han conocido también como un analista de políticas públicas. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en 7 días. Don Leiner, vamos a empezar por usted. Muy rápidamente, ¿qué piensa usted de los argumentos que se han dado a favor de que también se tomen medidas en el sector público? Yo creo que existe una falsa dicotomía entre el sector público y sector privado. Ambos sectores, y sobre todo el sector público, es pieza fundamental para el funcionamiento de un sistema económico. Solo en Costa Rica se escuchan estas medidas de reducir el sector público en medio de una pandemia. En ningún país de la OECD se está pensando en reducirle el salario a los empleados públicos o en corregir una venta de activos en un momento económico como el que estamos teniendo. Es absurdo vender activos en la economía en medio de una crisis. Y también es absurdo que personas de las distintas instituciones que están dando la tarea, que están dando la batalla, que están en primera línea, en segunda línea y en tercera línea en el sistema social, productivo costarricense, tengan que sufrir una rebaja en salarios. No, por supuesto que estamos conscientes de que en el sector privado las cosas están mal y que muchos de los empleados públicos están dando la cara y están enfrentando situaciones especiales de riesgo precisamente para tener energía, para tener agua, para tener seguridad social, para tener educación para nuestros hijos, y eso lo tenemos que defender a capa y espada. Don Juan Carlos Hidalgo, ¿qué piensa? Sí, bueno, estamos en este momento experimentando la peor crisis que ha habido el país en 40 años y quién quita que sea todavía más profunda que la que hubo a inicios de los años 80. Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, durante esta pandemia es probable que se pierdan hasta 400,000 puestos de trabajo, que la pobreza aumente casi que hasta un 30%. Pero vea usted, esos 400,000 puestos de trabajo que se van a perder, ni uno solo va a ser en el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público disfruta de ciertas prerrogativas, una de ellas la estabilidad laboral, que lo pone en una posición mejor, no envidiable, pero mejor para hacerle frente a esta crisis. Es por eso que en momentos en que estamos en esta situación tan apremiante y que la cobija no va para todos, los ingresos de las familias están contrayéndose de una manera dramática en el sector privado, gente está perdiendo sus puestos de trabajo, están viendo sus jornadas laborales reducidas, es que se plantea la posibilidad de que los funcionarios públicos mejor pagados, no todos, los mejores pagados, vean sus salarios reducidos, vean una rebaja salarial proporcionalmente pequeña, pero lo suficientemente importante para que el Estado tenga más recursos para hacerle frente a la crisis social que estamos viviendo. Don Leiner. Bueno, vean, si nosotros tomamos en cuenta que hay 330,000 empleados públicos, de las cuales 3/3 partes de esa población son los empleados de la seguridad social, básicamente las enfermeras, los doctores, la gente que está en primera línea en la emergencia, los empleados del Poder Judicial, que están tanto dentro de los policías, el OIJ que nos está ayudando en la frontera, y además los maestros, maestras y profesores que están a cargo de más de 1 millón de población, de niños, de jóvenes, en este momento atendiéndolos por la vía virtual, pero que además no vamos a despedirlos y a dejarlos esperando el salario de fin de mes. Es absurdo proponer una medida que no se ha propuesto en ningún país de la OECD, y usted lo sabe, don Juan Carlos. No, aquí nadie está proponiendo despedir gente, ni está proponiendo que no le llegue el salario. Lo que se está proponiendo es que los funcionarios públicos mejor pagados, y nuevamente aquí habría que definir un umbral. Vea usted que en Uruguay, que es un país muy semejante a nosotros, con instituciones sociales muy fuertes, ahí se recortó el salario a partir del equivalente de 1 millón de colones para arriba. En ciertos tramos del 5%, tramos del 10%, hasta un 20%, empezando por el presidente y los altos funcionarios del Estado. Pues bueno, esta medida cuenta con el apoyo del 81% de los uruguayos según las encuestas.
Entonces aquí sería lo mismo. Usted menciona los países de la OECD, este club de países mayormente ricos. Pues bueno, aquí hay un informe de la OECD, el informe del 2018, que dice lo siguiente: la cuenta salarial del sector público costarricense como proporción de los ingresos tributarios es más alta que en la mayoría de los países de la OECD, aun cuando la proporción del empleo público está entre las más bajas. Y los salarios del sector público representan una gran proporción del total del gasto público. ¿Cuánto es esa proporción? Más del 50% de los ingresos tributarios en Costa Rica se van a pagar salarios públicos. Esto es una proporción mucho más alta que los países de la OECD y es por eso que nos pone en una situación más difícil para hacerle frente a esta crisis desde la perspectiva del aparato estatal y los gastos que tiene que hacer. Don Leiner. Miren, hace 15 días antes de que esta situación que enfrentamos hoy en día estuviese en la palestra, estaban los medios de comunicación, algunos, sobre todo los que quieren tratar a patadas a la población costarricense, que hoy está dando la cara por todas nosotras y nosotros en los hospitales, estaban dándole patadas a los médicos por sus salarios y sin embargo hoy son los profesionales más valiosos que tiene el país. Igual sucede con los universitarios. Algunos estaban dándole patadas y hoy precisamente nos estamos dando cuenta que son los virólogos, son los especialistas en ciencias médicas los que nos tienen con el mejor índice de América Latina en relación a la situación de la pandemia. Nosotros no podemos sacrificar una gallina para hacerle un caldo a la otra. Lo que tenemos que entender es que entre todos tenemos que sumar y entregar una milla extra, pero no bajar salarios. Esa medida no es correcta. El problema, don Leiner, es que el sector privado ya está viviendo esa realidad. Es una realidad muy dramática la que están viviendo cientos de miles de costarricenses. Y para poder pagar y compensar esa realidad, recordemos de que el Estado está dando bonos alimenticios, está dando efectivo a cientos de miles de familias que no tienen con qué comprarse un diario, que está pasando hambre. Y esa plata del Estado tiene que todavía venir de un sector privado cuya productividad está cayendo. Así que el Estado la está viendo difícil por dos lados. Está teniendo que gastar más dinero para darle subsidios a familias y por otra parte sus ingresos están viéndose reducidos porque los pagos de impuestos, la tributación de las empresas está colapsando. De tal forma que la cobija no va para todos. ¿Qué se está planteando? Nuevamente, que los trabajadores públicos mejor pagados, no todos, los mejor pagados, y no aquellos que están haciéndole frente a la crisis, no aquellos que le están haciendo frente a la pandemia, a la emergencia de salud, vean sus salarios reducidos proporcionalmente para poder entonces liberar recursos y dárselos a personas, a familias que en este momento están pasando hambre. Antes de pasar con don Leiner, don Juan Carlos, a partir de lo que usted dice, de esas excepciones, pregunto puntualmente, por ejemplo, usted sugiere hacer excepción con el sector salud, por ejemplo, o con los policías. Salud, policías, recolectores de basura, gente que trabaja en los comedores escolares, es decir, la gente que está saliendo a hacerle frente a esta pandemia. A ellos no se les toca, eso fue lo que se hizo en Uruguay, y también a la gente, a los funcionarios públicos cuyo ingreso es menor de cierto umbral, porque no tiene ningún sentido recortarle el salario a un funcionario público tan solo para que dejarlo a merced del hambre de la destitución y que tengan que ir a pedir un bono de proteger. Don Leiner, ¿qué le parece esa excepción? Digamos, excluir al sector salud y a los policías, por ejemplo, los recolectores de basura, los que hacen, digamos, el primer frente de batalla, por decirlo de alguna manera. Mire, don Rodolfo, ¿cómo vamos nosotros a saber cuál va a ser la siguiente emergencia? La siguiente emergencia puede ser un maremoto y entonces vamos a tener que volvernos a defender a los guardavidas en las playas y a los bomberos. La siguiente emergencia puede ser un terremoto y entonces vamos a volvernos a los profesionales que están en sismología y en el área asociada. La siguiente emergencia no la conocemos. El sector público es fundamental para el funcionamiento de toda economía y es falso, es una falsa dicotomía entre sector público y sector privado. Lo público ocupa funcionarios adecuadamente pagados porque además tiene más de un 65% de esos funcionarios con títulos profesionales. Y eso es lo que no se dice. Es que no son recolectores de basura, es que no son simplemente conserjes en una institución. Es un equipo de funcionarios que dedica su vida al quehacer de lo público. Y esa es la gran diferencia. Ningún país se va a desarrollar si no tenemos funcionarios públicos competentes.
Ahora, yo estoy de acuerdo en que demos la milla extra, en que demos la milla adicional. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Por ejemplo, como le están haciendo muchas instituciones en este momento, por ejemplo, el Poder Judicial mandó a los que no tenían que ir a cuidar la frontera, a cuidar la frontera, cambiando de actividades. Yo le puedo contar que en la Universidad Nacional los choferes que ahora no están siendo utilizados están repartiendo medicinas a la Caja del Seguro Social, están colaborando con la emergencia. Y así puedo decirle muchos casos de funcionarios que se están exponiendo en este momento, que no son de la línea 1 que dice don Juan Carlos, pero que están en la línea 1 por voluntad, porque no es a patadas, es con solidaridad como vamos a salir adelante. Escuchemos a don Juan Carlos. Precisamente eso es lo que estamos pidiendo aquí, don Leiner, solidaridad. No es justo que el peso de la crisis caiga exclusivamente en el sector privado, que es donde se están perdiendo todos los trabajos, que es donde se está pasando hambre, que es donde se están recortando salarios. Aquí lo que se pide es que los funcionarios mejor pagados del Estado, y no olvidemos que los funcionarios públicos ganan en promedio más que los trabajadores privados, que pongan también de su parte. Enfatizando en ese otro punto, y antes de enfatizar en ese punto, antes de que se me olvide, aquí nadie está hablando de recortes permanentes en los salarios. Estamos hablando de rebajas salariales mientras dure la emergencia, mientras tengamos esta situación de excepción, que fue lo que se hizo en Uruguay. En Uruguay se planteó una rebaja salarial de 2 meses, extendible al tiempo que dure la emergencia. Pero volviendo al tema de los salarios, no olvidemos de que el salario promedio en el sector privado antes de esta crisis era 500.000 colones. El salario promedio del sector público antes de esta crisis era 1 millón de colones, el doble. Por lo tanto, es justo de que ahora que esta gente en el sector privado que está viendo sus 500.000 colones en promedio evaporarse, tengan alguna ayudita, algún empujón por parte de solidario, por parte de los costarricenses que están en el sector público y que tienen salarios por encima de cierto umbral y que les permite enfrentar esta crisis de una manera más cómoda. Don Leiner. Es una dicotomía totalmente incorrecta. No se trata de que entonces tenemos que ahora avasallar el empleo público porque gana bien. Por supuesto que lo que tenemos que hacer es reactivar esta economía. Reactivando la economía podemos tener a un sector privado que genere empleo y que ojalá no solamente genere riqueza para los dueños de las empresas, sino genere mejores salarios. Porque, ojo, estamos hablando de un salario promedio de 500.000 colones. En una economía como la costarricense, eso es muy bajo. Ojalá pudiésemos entrenar en la educación pública a muchos costarricenses para que tengan un salario más digno, pero no es bajando salarios. Vea, en ningún país de la OSD, y lo reto a que lo pruebe, en ningún país de la OSD se ha propuesto una medida económica de bajar salarios. Eso significa bajar demanda agregada y eso significa más desempleo en la economía, porque la señora que vive del salario que el funcionario público demanda, entonces también va a perder el empleo. Es que estamos en un ecosistema social. Lo que tenemos que hacer es fomentar la solidaridad y reactivar la economía. Y ahí tal vez podemos estar de acuerdo de que podemos transformar algunas instituciones públicas, pero no venderlas en un momento de crisis. Eso es absurdo. Eso es simplemente vender barato algo en un momento equivocado. Pasemos a ese tema precisamente que me parece interesante para que no se nos acabe el tiempo y no abarcarlo. Algunas de las ideas que también vimos en los reportajes era o vender algunas instituciones o cerrar otras que ya dejaron de cumplir la función que originalmente hicieron que nacieran. ¿Qué piensa, don Juan Carlos? Yo tengo por regla en esta crisis que durante una crisis no se pueden pasar reformas estructurales permanentes. No es un contexto adecuado para ese tipo de discusiones, meter por la cocina un cambio, por más que yo esté de acuerdo con ese cambio, por más que yo pueda estar de acuerdo en cerrar algunas instituciones, en vender algunos activos, no es momento en una coyuntura de crisis para pasar ese tipo de legislación. Pero es una discusión que vamos a tener que tener el próximo año. El déficit fiscal va a cerrar, según el gobierno este año, en 10% del PIB. Ya habíamos tenido una emergencia, casi que la vimos a palitos hace año y medio, cuando se aprobó la reforma fiscal, cuando el déficit fiscal andaba en el 6%. Pues bueno, ahora lo vamos a tener en el 10%, lo cual augura una crisis enorme con la posibilidad de caer en una mora de pagos aquí en el país, lo cual tendría repercusiones insospechadas en la economía. Yo lo que le quiero preguntar a don Leiner es, si no vamos a sacar plata de
rebajas salariales a los funcionarios públicos mejor pagados, ¿de dónde va a salir la plata entonces para pagarle esos bonos alimenticios, ese dinero que se le está dando a los cientos de miles de costarricenses que perdieron su empleo y están pasando hambre? Bueno, lo primero es que la propuesta no es a los mejor pagados, era bajarle al 50% al salario a todos los trabajadores del sector público que no estuvieran en primera línea. Y aquí ha quedado claro que estamos en primera línea, en segunda línea, en tercera línea. Es decir, que los trabajadores del sector público no se pueden ubicar de acuerdo a una línea, porque tampoco podemos saber cuál va a ser la siguiente emergencia que vamos a tener, porque el cuerpo de bomberos está ahí, pero no sabemos cuándo va a haber un incendio, porque los funcionarios que están en la comisión de emergencia están ahí, porque no sabemos cuándo va a haber una inundación, porque los funcionarios de la IA están ahí, porque no sabemos cuándo tenemos una sequía y tenemos que apurarnos en ese campo. No es avasallando al sector público, ¿cómo vamos a salir adelante? Don Leiner, puntualmente la pregunta que le hace a don Juan Carlos, ¿de dónde saldría este bono o esta ayuda, esta asistencia social para las personas que lo ocuparían? Bueno, está claro y está dicho por los organismos internacionales que es posible utilizar parte de las reservas internacionales que tenemos en el Banco Central para financiar temporalmente, dado que estamos en un momento de inflación prácticamente baja y que no habría una presión monetaria, podríamos financiar ese bono y podríamos financiar inclusive capitalizar las empresas. Por supuesto que para eso tenemos que aprobar una ley de usura que hace rato tenemos en la Asamblea Legislativa y que hay unos cuantos banqueros estorbándola. Don Juan Carlos. Me quedé esperando la respuesta de dónde van a salir los recursos. O sea, utilizar las reservas del Banco Central. Recordemos que gran parte de las reservas del Banco Central no son del Banco Central, son de la banca que deposita en el Banco Central parte de su dinero por concepto de el concepto de ¿cómo se llama? Encaje. Ayúdame, el encaje bancario, exactamente. Pero bueno, aquí el punto es el siguiente. Esto es una medida temporal. Aquí nadie está hablando de avasallar el Estado, nadie está hablando de reducir un Estado al mínimo. Estamos hablando de una medida temporal mientras dura la crisis, mientras hay una emergencia, mientras hay gente que ha perdido sus trabajos, que está pasando hambre, de tal forma que el dinero que se les esté dando, ya sea en efectivo o en especie, pueda venir de fuentes que no impliquen mayor endeudamiento y no impliquen mayor estrujamiento de la economía vía impuestos, porque ese es el gran problema aquí. Ya el presidente hoy abrió la puerta para nuevos impuestos a partir del próximo año, incluso a partir de este año. Eso es una de las cuestiones también que yo le pregunto a don Leiner. ¿Dónde se están aumentando impuestos en medio de una crisis? Yo creo que los únicos países que lo están planteando son Ecuador y Argentina. Y ese es el problema. Si nosotros no hacemos cambios profundos, no hacemos cambios radicales pronto al sistema estatal, reformas estructurales, y nuevamente es una discusión que tenemos que tener después de la crisis, lo que arriesgamos es que no va a haber sector estatal que rescatar. Las instituciones, al final de cuentas, esa querida Caja Costarricense de Seguro Social, ese querido Cuerpo de Bomberos y ese montón de instituciones, 330 instituciones públicas que tenemos, dependen de impuestos que genera el sector privado. Y si el sector privado en este país se hunde, no va a haber tampoco instituciones estatales que nos rescaten. Don Juan Carlos, don Leiner, se me está acabando el tiempo. Voy a darle 1 minuto 20 segundos a cada uno, empezando por don Leiner a modo de conclusión. Pero sí quisiera invitarlos para este miércoles, si tienen el gusto de acompañarme en 7 días, nuestra versión de radio, para tomar más tiempo y analizar algunos aspectos que nos quedaron por fuera. Los invito, ¿me acompañan? Sí, claro. Claro que sí. Listo. Entonces, el miércoles a las 11, los espero a ustedes también, Dios primero, para que estén con nosotros en la radio, en 7 días de radio. Ahora sí, para terminar, 1 minuto 20 segundos, don Leiner, y 1 minuto, don Juan Carlos. No se trata de avasallarnos entre nosotros. Por supuesto que el sector público está en este momento en una mejor posición porque efectivamente hay una no movilidad o una condición de inamovilidad. Y eso es sano porque son recursos estratégicos del país, porque están en las instituciones que le dan servicios fundamentales al sector privado, a las familias y que además fueron pensadas para el futuro del país. Nosotros no podemos
en el corto plazo, avasallar a esas personas y después nos va a quedar el ingeniero en el ICE o el ingeniero en AIA, el especialista en virología, porque no supimos conservar y preservar esos recursos. Entonces no se trata de avasallar al sector público, se trata de reactivar la economía y en eso seguramente que sí estamos juntos, don Juan Carlos. Don Juan Carlos. Dice que en esto estamos todos juntos. Y la pregunta es si esto entonces aplica también a los funcionarios mejor pagados del sector público. En momentos en que un gran porcentaje de la población está pasando muchas necesidades, está incluso pasando hambres, lo mínimo que queremos entonces es que haya un poco de una contribución solidaria por parte de estos funcionarios para poder paliar esta emergencia. Me quedo con lo que escribió en La Nación mi colega columnista Jorge Vargas Culela, quien nadie puede acusar de neoliberal o de extremista. Él pidió públicamente que le rebajaran su salario. Él es el director del programa de Estado de la Nación. Su salario es pagado con fondos públicos y él dice que hay 3 razones fundamentales por las cuales los funcionarios públicos mejor pagados deben enfrentar una rebaja en sus ingresos. Él dice, la garantía de la estabilidad laboral. Ningún funcionario público se verá a la cama hoy con la preocupación de que va a perder su puesto de trabajo. Un salario ileso. Los empleados públicos reciben 14 salarios al año, reciben anualidades, reciben todo tipo de beneficios y ninguno de estos beneficios está siendo recortado en momentos en que el país pasa su peor crisis de 40 años. Y el resto de la sociedad pagándola, una sociedad que en este momento está sufriendo. En esto estamos todos juntos y yo creo que eso también debe aplicar al funcionario público. Señores, les agradezco muchísimo que nos acompañaran hoy en 7 días en nuestra versión de televisión y los espero, Dios primero, el miércoles a las 11 en nuestra versión de radio.